Nos encontramos en el consultorio del doctor Juan Michel. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, de un tema que nos preocupa a todos, como son los cambios climáticos. Creo que ejemplos sobran, ejemplos como los que nos ha pasado en estos últimos días, tener que soportar en el mes de octubre temperaturas tan elevadas, más de 30 grados, que no son habituales, que no son comunes a la época que estamos viviendo. Además, quienes escuchamos y vemos programas de televisión, noticieros, se habrán dado cuenta que en algunos han hecho informes acerca de este cambio climático tan sorprendente, y los especialistas han dicho que la culpa es nuestra, que la culpa es del hombre por todo lo que ha hecho. Entonces el equilibrio ecológico del cual pertenece el clima, al cual pertenece el clima, también se ve afectado y se ve modificado. Así que vamos a charlar, por supuesto, todo lo que repercute en nuestra salud junto al doctor Juan Michel. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo está? Lili, buen día. Bueno, un tema bastante áspero para algunas personas, un tema que preocupa mucho, un tema que uno a veces en reuniones lo charla y nos tratan de locos, el hecho de que la mano del hombre ha producido todo este desequilibrio climático y todo lo que está pasando con el medio ambiente. Sí, es más fácil echarle la culpa a Dios, que Dios está enojado, que la naturaleza se enojó, que cambió, y sin ver que el origen somos nosotros. Hay un fenómeno que es común a nivel mundial, que es el sobrecalentamiento de la atmósfera. Más allá de si el famoso agujero de ozono se agranda o no se agranda, pero no podemos negar que las temperaturas han cambiado, porque ha habido un mal manejo de los elementos, hay una gran contaminación, hay un gran consumo de carburantes, y todo eso va produciendo, aparte de la polución, va produciendo cambios. Y ahora lo vemos, la gente está mirando las noticias y vemos las inundaciones que están pasando, especialmente en la provincia de Buenos Aires. Bueno, cuando pasa en Buenos Aires, todos los canales hablan de eso. Del interior es distinto. Pero de cualquier forma, llama la atención de que hay más inundaciones y que hay al mismo tiempo más sequía. O sea, pasamos de un extremo al otro. Y esto tiene que ver con la mano del hombre. No hay ninguna duda de que es culpa nuestra y que esto trae aparejado un montón de problemas a nivel ecológico y a nivel salud también. Se han hecho represas, se han hecho grandes lagunas, seguimos apostando a grandes reservas como las lagunas, que han hecho para hacer compresas hidroeléctricas, y todo esto trae, por un lado, un cambio ecológico importante, se altera el microclima, desaparecen lugares que estaban poblados, como pasó con Federación y como pasó en nuestro país en otros lugares. Y esto lleva a que se transforme ese microclima que había y ese macroclima, y trae aparejada cualquier cantidad de enfermedades de tipo parasitarias, enfermedades de la piel, que en algunos lugares no se conocían, porque hay migraciones de aves, hay migraciones de fauna que era autóctona y que desaparecen por el simple hecho de hacer lagunas en algunos lugares, represas grandes. Esto genera, aparte del cambio climático, trae también alteraciones a nivel de las precipitaciones fluviales y todo lo demás. Y lo que más nos debiera preocupar es la gran deforestación que estamos haciendo. O sea,
no vamos a entrar en el tema de si es culpa de la soja o no es culpa de la soja, pero en nuestro país se ha deforestado y se sigue deforestando, y es más o menos un estadio, la superficie de un estadio por segundo en nuestro país, que es una locura. Yo me acuerdo desde hace muchos años que se comenzó con el norte de nuestro país. Todos los bosques en la provincia de Formosa, Misiones, se comenzó por ahí. Claro, han desaparecido parques nacionales que eran una reserva y que por ley estaba protegido en los papeles y en la letra, pero que sin embargo se han privatizado, se han vendido, ha cambiado, y todo eso lleva a estos desastres. Por ejemplo, ejemplos simples, concretos y que están cerca nuestro. La autopista Rosario-Córdoba, cuando hay viento se clausura. Ah, no sabía. Porque el viento lleva polvillo y lleva tierra, entonces es causa de accidentes, porque no hay más árboles al costado de la autopista. O sea, en toda esa zona, no es toda la autopista que se clausura, pero hay una gran parte de la autopista donde se clausura por el peligro que representa los días que hay mucho viento. Pasó en Tartagal, desaparecieron las plantaciones de tártago, que le daba el nombre a la zona, sí. Porque el intendente de Tartagal permitió la tala indiscriminada después, y ahí se cultiva, lamentablemente, en ese caso es soja. Bueno, Tartagal es una zona muy castigada con las inundaciones. Claro. Ya en 2 o 3 oportunidades es terrible todo lo que ha sucedido. Bueno, pero Tartagal era una zona boscosa, sí, que estaba protegida. Estaba protegida, entonces los árboles se encargaban de hacer... claro, entonces hacían una barrera natural. Al no haber plantas, estamos generando todos estos fenómenos, y vamos a tener temperaturas mucho más altas. En verano vamos a tener inviernos más rigurosos y va a haber la alternancia de inundaciones con sequía, con la consecuencia que esto va a traer, porque van a desaparecer o van a tener que emigrar poblaciones, porque no van a tener posibilidades de sobrevivir, que es lo que había pasado durante muchos años por la falta de canales al sur de la provincia de Buenos Aires, que estaba todo inundado. Entonces mucha gente cambió la explotación que tenía agrícola ganadera por venta de peces, porque se habían convertido campos en lagunas. O sea, una locura total lo que está haciendo el hombre al tratar de modificar a gusto y piacere todo lo que... Sí, la ambición económica lo lleva a todo esto. Por supuesto. Hay una fuerte influencia mercantil, donde prevalece el dinero. Es lo que pasa en poblaciones como Formosa, Chaco, donde se han destruido y se han sacado por la vía pública, por la fuerza pública, gente que vivía en el campo, que vivía en su bosque, en el monte, como el caso de los tobas. Claro, los pueblos originarios. Los tobas, hay una población de 50.000 tobas en la ciudad de Rosario, donde esta población supera a la población que existe en Chaco, Formosa y el norte de Santa Fe. O sea, todo eso nos tiene que llevar a pensar de que esa gente estaba acostumbrada a un hábitat natural,
donde tenía el sustento, subsistía y cuidaba a la naturaleza, porque los aborígenes cuidan la naturaleza, y tenían posibilidad por lo menos de estar radicados en su tierra natal. Eran dueños de su tierra y vinimos nosotros a usurpársela. Bueno, esa es otra de las cosas que tenemos que entender, de que la tierra es de la población originaria. O sea, a los indígenas hay que devolverle las tierras. Aparte de todo esto, doctor, el maltrato que reciben, la negación de los gobiernos, o sea, los tienen como que NN, que no existen, y si uno se informa sabe del sufrimiento de toda esta gente, que nosotros tendríamos que rendirles pleitesías porque ellos nos cobijaron. Exactamente. Y acá es simple tratar de cambiar todo esto. Bueno, una es darle la población a los dueños verdaderos, que no tendríamos que darle porque es de ellos la tierra, pero por lo menos darle los papeles que certifiquen de que son los dueños, y volver a la reforestación. Hay países donde cuando una persona tala un árbol, tiene la obligación de poner 10 plantas para poder regenerar y mejorar. Acá lo único que puede mejorar la calidad de vida y que nos puede desintoxicar y que puede ayudar a que no cambie tanto el clima, que no haya más inundaciones, o que si las hay no sean desastrosas, es reforestar. En nuestra provincia tenemos una ley de forestación, pero que lamentablemente no se cumple. O sea, creo que no se derogó, y según esa ley de forestación de la provincia de Santa Fe, cada productor que foresta su campo tiene una quita en los impuestos. O sea que eso puede ser importante. Y si se derogó la ley, sería importante que nuestros legisladores volvieran a imponerla a la ley. O sea, cada municipio, cada comuna, que son una de las propuestas que yo mandé acá a la comuna también, a varias comunas, hace varios años que estoy esperando, un plan de forestación en nuestra localidad, hacer avenidas, hacer bulevares amplios con muchas plantas, con muchos árboles, espacios verdes que sirvan de pulmón y al mismo tiempo nos van a proteger en cierta forma del tema de la contaminación ambiental, llámese fumigación, llámese cableado de alta tensión, llámese ondas de telefonía celular. Todo eso puede ayudar y nos puede mejorar la calidad de vida, y al mismo tiempo habría que enseñarle a los chicos como se hace en otras poblaciones y que acá se había empezado a hacer, que cada vez que nace un chico, plantar un árbol con el nombre del chico y ver cómo ese árbol va creciendo. Lo destruyeron todo, los 2 parques de la vida que había, lo destruyeron todo. No importa, hay que volver a insistir, y el problema número 1 de nuestro país sigue siendo la educación. O sea, mientras el Estado nacional, provincial, comunal no apunte a la educación, vamos a seguir pasando por todo esto. Bueno, en Totora también se rompen árboles, pero llama la atención la cantidad de plantas que hay en Totora. Siguen plantando, cada vez que nace un chico siguen plantando un arbolito que generalmente es una especie autóctona o de alguna planta que es importante. Sería importante que la gente volviera a recordar que el ceibo es nuestra flor nacional, que lo volviéramos a proteger, saber que el algarroba es una planta que nos brinda muchísimo servicio y que
fue y sigue siendo el alimento de poblaciones enteras. Reconocer todo ese tipo de actividad a nivel escolar y plantar ese tipo de plantas que son más fáciles de aclimatarse porque son autóctonas, y incorporar las otras plantas, que también puede ser importante, que no sean vernáculas, que sean extranjeras, pero que se adapten fácilmente. Esto no es castigo de Dios, esto es problema del hombre, problema de la falta de criterio y aparte a veces se encuentran políticas completamente erradas en cuanto a esto. Se privilegian obras faraónicas que no sirven para nada, porque todas las famosas centrales hidroeléctricas hasta ahora lo único que han conseguido son inundaciones y problemas de tipo climático. Seguimos apuntando a energía atómica y hablamos de Atucha como si fuera un privilegio argentino, cuando hay países de Europa que abolieron la energía atómica por el riesgo que trae. Nosotros seguimos marchando de contramano. O sea, tenemos muchísimas cosas para hacer. Podríamos apuntar a la energía solar, energía eólica, que ese es otro de los proyectos que también presenté a nivel de las comunas. Habría tantas cosas para hacer. Bueno, pero todo, doctor, el tema pasa por el rédito económico de cada proyecto. Aquí lo que prioriza, hablando de Atucha y de todo lo que usted está mencionando, prioriza el rédito económico. La energía solar al gobierno no lo favorece en nada. No. Económicamente hablo, ¿no? Por eso estamos como estamos. Y las políticas no tienen que ser para el corto plazo. Nosotros vivimos en Humberto y tenemos que planificar a futuro. Yo apelo a que la próxima comisión comunal tendrá que reunirse con la oposición, y a nivel nacional tendrá que pasar lo mismo, si no este país va a ser ingobernable, donde se hagan políticas a largo plazo, se busque gente que conozca el tema, que los funcionarios no se elijan por color político, sino por capacidad, y que participe la población, porque nuestra población tampoco participa mucho. Habla únicamente. Es claro, y eso es importante, que la gente se involucre. El compromiso. El compromiso, ya sea en una comisión, ya sea en una cooperadora o lo que sea. Y volviendo a los proyectos absurdos, hay uno que se propuso para la ciudad de Rafaela, hacer una laguna contenedora para evitar las inundaciones, para evitar en caso de que haya demasiadas precipitaciones fluviales, hacer una laguna contenedora antes de llegar a Rafaela. O sea, proyectaba más o menos en la zona de Roca, todo eso. Si esa laguna contenedora se llega a hacer y falla, desaparece Rafaela. O sea, es mucho más. Bueno, y eso fue un candidato, no voy a dar el nombre, pero fue un candidato importante para ocupar el cargo de intendente en la ciudad de Rafaela. Es mucho más fácil y mucho más simple hacer protección con plantas. O sea, plantar y plantar árboles, como se ha hecho en tantos lugares. Se ha hecho plantaciones de árboles en el desierto, donde se cambió parte del desierto por la plantación. Se han hecho transformado en oasis. Claro, se han hecho plantaciones en montañas donde prácticamente no había nada y hoy hay bosques. O sea que así como el hombre destruye, puede ser tan estúpido como para destruir,
También construye. Puede ser también el amor del hombre puede cambiar todo esto. Y dejemos de echarle la culpa a las fuerzas oscuras de la naturaleza y a Dios, que Dios nos aguanta demasiado, a pesar nuestro. Bueno, doctor, muchísimas gracias, siempre tan claro y tan concreto. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes, Lili.